Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes, colegas de todo el mundo? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Administradores por el Mundo. Y hoy tenemos un caso que hasta ahora es el único y es especial, porque vamos a entrevistar también a un administrador que administra no solamente en El Salvador, sino que también en Honduras. Y tiene bastante experiencia, ya lo van a conocer ustedes. Quiero que el mismo se presente. Es para mí un privilegio conversar el día de hoy y saludar a Lemuel Flores. Él es originario de El Salvador y, como les dije, pero también administra en Honduras. Don Lemuel Flores, qué gusto de tenerlo en el programa. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, pues el gusto es mío, Aníbal. Amigos, nos hemos encontrado en varios congresos de administradores pues para mí es un gusto estar en esta reunión tan prestigiosa y qué bueno de tomarme en cuenta. Eh, Primero, Lemuel, con tus propias palabras, si alguien te preguntara quién es Lemuel Flores, ¿qué le responderías? Bueno, Lemuel Flores es una persona con una gran fiebre por resolver problemas. O sea, es Ya. una persona que no puede ver algo sin tratar de resolverlo. Y gracias a Dios, pues a lo que me dedico, busco resolver los problemas para que las personas encuentren el estilo de vida que buscan, a donde han invertido o a donde quieren vivir. Y pues es algo muy entretenido y me encanta, me encanta ya. Ya son varios años en esto. Ok. A propósito de eso mismo, ¿hace cuánto tiempo que administras comunidades? ¿Y por qué elegiste esta actividad habiendo tantas otras? Pues fíjese que yo primero trabajé para unos desarrolladores muy grandes en El Salvador y ellos tenían condominios en desarrollo y yo veía toda esa área tanto en centros comerciales como en residencias. Y me fue gustando, entonces yo era el gerente de operaciones de una empresa muy grande y entonces me fue gustando, entonces hubo un tiempo que se dio una crisis en El Salvador, fue el mismo tiempo que se dio la crisis mundial en Estados Unidos, pues El Salvador también fue muy afectado porque somos un país que tiene muchas remesas familiares de los Estados Unidos y entonces fuimos afectados, entonces me tocó independizarme. Y yo dije, yo tengo el conocimiento, tengo el know-how, voy a empezar con condominios que estén en problemados. Me acerqué a unos que estaban con poca experiencia en problemados y como ya me conocían de dónde trabajaba y todo, me dijeron, lo que hacías en el trabajo para estos desarrolladores, hazlo para nosotros. Y como que todo calzó al mismo tiempo, entonces todo me salió bien, gracias a Dios, y ahí empezamos alrededor del 2009. En el 2009 empezamos a laborar en esto. Ya hace bastante tiempo ya, como increíble cómo pasa el tiempo, ¿ah? Pasa volando. Sí, sí. Así en el 2009 empezamos en El Salvador y en el 2011 empezamos en Honduras, en el 2011. Honduras, pero ¿por qué quisiste experimentar en otro país, en Honduras? En Honduras surgió que yo tengo uno de mis mejores amigos que tuvo que ir a ayudar a su familia en Honduras, entonces se fue de El Salvador y estaba viviendo en Honduras en esos momentos. Y entonces él trabajaba en unos servicios al cliente, pero más que todo de mantenimiento de equipos y cosas así. Entonces él me dijo, mira, aquí hay una gran universidad que necesita que le hagan el facility management o que le administren. Entonces yo fui a ver eso, pero no se podía porque la liquidación del personal era exageradamente alta. Entonces fue un viaje fallido, dije yo. Pero no fue tan fallido porque al final me dijo, ¿y qué haces? Pues yo no entiendo bien lo que tú haces. En Centroamérica, en la primera década de este siglo, no se comprendía bien lo que nosotros hacíamos. Claro. Entonces le empecé a contar qué era lo que yo hacía y le dije, consígueme solo una reunión con una junta directiva y él me consiguió la reunión y entonces fuimos, les encantó, no había nadie en Honduras en ese entonces. Y entonces ahí fue que iniciamos en Honduras con uno de los edificios más prestigiosos de ese país. Y hasta la fecha pues seguimos ahí en Honduras también. Ah, perfecto. En El Salvador, yo sé que existe una normativas, pero
existe una ley en El Salvador y en Honduras también que sea la base para la copropiedad o propiedad horizontal. Sí, en El Salvador se llama, es un poco larga la ley se llama Ley de Propiedad Inmobiliaria por Pisos y Apartamentos. Ya, Todos la abreviamos y le decimos la LIPA en El la LIPA, Salvador. Y en Honduras se llama la Ley de Propiedad Horizontal. Es más como la ley que tienen ustedes ahí en Sudamérica, es correcto. parecida. La Ah, ley de propiedad horizontal. Esas dos leyes son las que rigen este tipo de condominios. correcto. ¿Y existe tanto en El Salvador como en Honduras algún organismo que regule a los administradores, que los controle? Fíjate que no, no existe. Es algo por lo que se está luchando porque a la hora de ejercer una personería jurídica es problemático para nosotros y existen varios caminos a seguir. Eh, Estos caminos a seguir son un poco complicados porque muchos tienden a formar asociaciones con las alcaldías o los ayuntamientos, otros forman asociaciones sin fines de lucro y otros pues le delegan al administrador la representación legal, o sea, somos como los representantes legales del condominio. Esos son los tres tipos de gobierno que se ejecutan en los dos países. Y si no, pues se complica un poco porque todo es solo para obtener firmas, cheques, tener una chequera, tener una firma representativa, pero no son regulados. Las leyes aquí datan de 1961 y no han sido modificadas. Entonces, te imaginarás las modificaciones que necesitan para adaptarse al mundo como está ahora, pues ya no se Claro. diga que se va a facturar en línea y cosas así. Ah, ok. Recién mencionaste la palabra asociación, pero de asociarse, digamos, con empresas en negocio. ¿Existe en alguno de estos dos países, El Salvador o tal vez en Honduras, alguna asociación de administradores, algún gremio, no sé cómo le llaman ustedes, alguna reunión o unión de administradores de propiedad horizontal? No existe. No existe. En Centroamérica no conozco ninguna. No tenemos ni en El Salvador, ni en Honduras, ni Guatemala, ni Nicaragua. En Costa Rica no tengo mucha idea, pero creo que no. No existe. Las leyes son tan diferentes y las administraciones son un poco distintas, son un poco diferentes. Ok. Eh, Ujú. bueno, te comento que en Guatemala sí existe CADIC y en Costa Rica también existe una asociación gremial. Entonces, por eso te preguntaba, porque tal vez ustedes como administradores no se han organizado, no se reúnen de vez en cuando para Navidad o en algún momento para conversar sobre algún tema relacionado. ¿Hay capacitaciones que puedan tomar los administradores para aprender a trabajar en esta actividad? Mira, es un poco complejo porque yo te puedo asegurar que el único administrador que nació como administrador de condominios o de inmuebles en El Salvador y Honduras somos nosotros. De ahí los demás son personas naturales o empresas que se dedican a otra cosa y de paso administran. Ya, Entonces, a mí sí me gustaría formarla porque ellos tienen un criterio y devalúan nuestra labor. Y yo creo que el centro de formar una asociación es para que se valore nuestra labor multidisciplinaria que tenemos, porque nosotros la hacemos de abogado, administrador de empresas, doctor, psicólogo, de muchas cosas en las administraciones de inmuebles. Sin embargo, estas empresas o vienen que son empresas de seguridad o son abogados y de repente se ponen a administrar y entonces botan el precio porque su negocio es otro y claro, entonces se vienen los problemas, pero ellos no se dan cuenta, pero sin embargo nos están tirando más clientes a nosotros porque se empiezan a dar cuenta de que nosotros sí lo hacemos de una forma profesional. Tú nos has visto en los congresos, o sea que tomamos los ejemplos a nivel mundial, claro. pero sí sería bueno formarla, por lo menos entre los dos países, para que el que quiera entrar al mercado, pues lleve una línea de que esto no es solo poner un vigilante O sea que y tratar con el orden. por lo que me estás diciendo, ¿no existe una entidad que capacite a los administradores? No, nosotros nos capacitamos
in-house, o sea, Son internamente. autodidactas, claro. Aprenden. Ahora, en El Salvador o en Honduras, ¿tú conoces a otros administradores? Sí, sí ¿Sí? conozco, sí conozco. Ah, ok. Más en El Salvador, hay más en El Salvador que en Honduras. Correcto. Ok. Ujú. No, lo pregunto porque siempre es bueno juntarse con ellos. Nosotros en Chile, Sí, yo tengo un grupo de WhatsApp donde somos algo así como 1.100 administradores que nos apoyamos a través del WhatsApp, haciendo preguntas o haciendo recomendaciones a los más nuevos especialmente de cómo ejercer mejor la actividad. Así que yo creo que podrían tener al- eh, alguna unión entre dos, tres, cuatro que se junten un día, conversen cómo lo hacen, etcétera. Pero bueno, eso a lo mejor podríamos conversar en otro, pero para no salirnos del tema de esta, sí. digamos, de esta conversación. Ahora, Yo creo que eso es una parte de la evolución que tienen que ir tomando los países, porque sí, porque nos complican el mercado cuando entran y dicen somos administradores de inmuebles, entonces la gente claro, agarra un prejuicio, cuando recibe un mal servicio, toman un prejuicio de cómo somos nosotros y así nos evalúan a todos. sí, Entonces eso es eso, como complica porque cambiar esa percepción es un poco costoso. claro que Cuesta, sí. pues. Eso pasa en todos los países, en Chile también, a pesar que existen varios gremios. Eh, ¿Existe alguna exigencia o regulación, ¿no? Me parece que algo te pregunté al respecto, para ejercer como la actividad de administración? ¿Hay que registrarse en alguna parte? ¿Hay que cumplir con ciertos requisitos? ¿O cualquier persona, porque se le antojó, puede administrar? No, aquí cualquier persona puede administrar. Se le antoja a alguien y puede administrar. ¿La ley no Nosotros sí dice estamos. nada al respecto? No, ¿No? no dicen nada, nada. Ah, Nosotros sí estamos correcto. metidos en muchas gremiales por las capacitaciones y todo eso, pero lo hacemos más que todo en la Cámara de Comercio, estamos metidos en todas las cámaras, la Cámara de la Construcción, estamos metidos en todos lados, pero Cámaras. por nuestro lado, pues, pero no. eh, Ente- cualquiera puede venir a ser Correcto. administrador. Interesante formar la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal, ¿verdad? Así es, así es. Me gusta Sí. la idea. Eh, ahora, eh, de acuerdo a las leyes, tanto de Honduras como de El Salvador, ¿cuáles son las funciones más relevantes de un administrador? Empecemos por El Salvador. Las funciones más relevantes del administrador, pues, es que se respete el reglamento de administración, que es parte de los documentos que tiene todo condominio. Y en esto va regulado desde las funciones tanto de los órganos administradores, como son la asamblea de propietarios, la junta directiva, el administrador, y el reglamento también dicta cómo cobrar, da direcciones del proceso de cobro y entre normativas, ciertos reglamentos reglas que pone para la convivencia. Entonces, ahí se nos dan las pautas de todo problema que se pueda dar y nos da la autoridad legal para ejecutarla. También entre estos documentos, pues siempre al final dicen que toda restricción o norma que decida cualquier órgano de administración formará parte de estos documentos. Ahí es donde nosotros complementamos esta ley con normativas estandarizadas que ya tenemos o hemos sacado de las mejores prácticas a nivel mundial y las aplicamos, pues. Te voy a dar un ejemplo sencillo, como viene alguien y muchas veces en nuestros países entendremos que mascota es un perro o un gato. Claro. Sin embargo, no sé si sabes que en Centroamérica se dan muchos estos pájaros que son unas guacamayas, que son como unos pericos inmensos, muy Ya. lindos. Sí. Hasta hay muñecos de esos y se exportan. Esa guacamaya, a veces hay gente que la tiene. Imagínate en un apartamento tener una guacamaya. Esta guacamaya en la mañana grita como que están ahorcando a alguien. Entonces, es terrible. Entonces, los reglamentos solo dicen mascotas, no dice qué mascota. Entonces, Claro, nosotros tenemos que incorporar normas que empiecen a tamizar esa norma, esa regla, para que la convivencia sea mejor. ¿Me explico? claro. Y así Igual, como eso, muchas cosas. y en Honduras? En Honduras es un poco complejo porque la ley fue tomada de una parte de la ley de Colombia, de El Salvador, de varios países, y es un poco confusa y a veces se contradice en ella misma porque Ah, no lleva una secuencia. Entonces, a la hora de tener un problema legal,
la interpretación abunda por los intereses de cada quien. ¿Verdad? Entonces, y debido a que el país tampoco se ha sido sometido mucho a esta ley, hay mucho abogado mercantilista o abogado penalista que opina y la ley se presta a ser manipulada, pues. Claro. Entonces es un poco complicado, un poco más complicado en Honduras, pero ahí va caminando, gracias a Dios, va mejorando. Ok. Ahora, se le exige a los administradores en cualquiera de los dos países o de los dos que estén físicamente en el condominio o en la propiedad horizontal atendiendo a los residentes por una cantidad de horas a la semana o algo parecido. ¿Cómo funciona ese sistema de servicio? Dependiendo del tamaño del condominio, sí se le exige que esté en el condominio presente, porque la demanda de servicio es grandísima en estos países. Acuérdate que, por lo menos hablando de El Salvador, nosotros venimos de una guerra de 12 años, y después venimos, se fue la guerra y la inserción de todas esas personas que quedaron libres de la guerra ha provocado una delincuencia galopante en nuestros países terrible. Entonces, tanto las colonias como los condominios se cerraron, se amurallaron, se volvieron como ciudades independientes de su país. Entonces, la delincuencia obligó a que todo el mundo se aislara y quisiera hacer todo adentro del condominio. Entonces, el servicio al cliente es bien demandante porque la gente no quería ni salir al supermercado, ¿me explico? Les daba Ah, miedo salir del condominio a pasear a sus mascotas. Entonces, el servicio al cliente abarca desde, mire, yo no soporto a la mascota del vecino hasta cosas increíbles, pues, o sea, de exigencia del servicio al cliente que se requería. Ha ido bajando un poco, pero todavía las personas todavía han quedado con esa costumbre, con el temor. Ya El Salvador es un país seguro, pero sin embargo, todavía se sigue el servicio al cliente bien fuerte. Entonces, donde el servicio al cliente es bien fuerte, sí se tiene que poner un administrador de planta de las horas legales de cada país. En Honduras también, pues Honduras fue víctima también de esa creciente ola de delincuencia, entonces Honduras también se tiene una costumbre similar, e inclusive en estos países hay lugares que no son condominios, han conseguido la autorización de cerrarlos, amurallarlos, y entonces se han cerrado y la alcaldía ayuda a la administración sin ser condominio. ah, Es, ok. es un poco más complicado, pero también tenemos de esos. Tenemos colonias que se han vuelto casi como un condominio, pero la ley es un poco más frágil en el caso de ellos porque depende de la alcaldía. Entonces, muchos cambios adentro dependen de la alcaldía, ¿Y, y, pero sí se da. Honduras, y Honduras ha mejorado un poco su seguridad antidelictual o se mantiene parecido a como era hace unos años atrás? Pues mira, con la paz del Salvador le creció un poco la delincuencia a Honduras, pero ahorita ya lo están normando mejor. Ya Ah, está mejorando, está mejorando. Siempre va mejorando, pero sí, en el momento que El Salvador persiguió a los delincuentes, muchos huyeron a Honduras y a Guatemala, entonces se les complicó un poquito al inicio, creo, pero hoy ya está más regulado. Ha ido está más mejorando regulado. Honduras mucho. Sí. En estos dos países, ¿cómo está la construcción hoy día? La construcción de nuevos edificios, de nuevos condominios, el desarrollo inmobiliario, más bien dicho. ¿Cómo lo ves tú? Mira, en El Salvador el desarrollo inmobiliario es un bombazo ahora. Es una cosa tremenda porque uno no dimensiona cuando vives en un país que tuvo conflicto, no dimensionas lo lindo que incrementan los negocios solo con tener la palabra paz en un país. Entonces la cantidad de inversionistas y hermanos lejanos que están apoyando al país es increíble. Cuando yo te digo hermanos lejanos es que nosotros por la guerra tenemos más de 1 millón, solo en los Estados Unidos tenemos más de 1 millón de salvadoreños. Ah, Y en Europa tenemos casi otro millón repartido en toda Europa. Entonces, todos esos hermanos lejanos anhelan retirarse o vivir sus últimos días en El Salvador. Entonces, mira que nosotros somos un país muy agradable, somos un país de 40 minutos. En 40 minutos desayunas en el mar, almuerzas en la montaña y puedes cenar en el lago y de ahí irte a dormir a tu casa. Entonces, ah, todos quieren regresar a estos países, a este país, y entonces se ha dado una inversión extranjera en El Salvador increíble y las construcciones, tú no puedes caminar 100 metros sin ver un edificio que se está construyendo. Y yo creo que un poco del derrame de eso, pues Honduras se está viendo beneficiado también y también se está viendo mucha construcción. No como El Salvador, pero sí, sí, bastante también. qué bueno. ¿También está más ordenado políticamente Honduras?
Sí, está políticamente, pues la inversión no ha parado. Ah, ya, Bueno, políticamente tiene sus problemas, pero el inversionista y el empresario hondureño, pues gracias a Dios no se le han detenido las carretas, como decimos aquí, va claro. caminando y todo súper bien. Claro, significa entonces que sí hay una cierta estabilidad, porque si no hubiera estabilidad no hay inversiones, y si no hay inversiones no hay empleo y así. Eh, Nuestros dos sí, países son muy, muy similares y la influencia salvadoreña y hondureña aquí es grandísima. Es raro que un salvadoreño no tenga un pariente hondureño. Entonces, ah, el bienestar del Salvador le ayuda a Honduras y viceversa. Entonces, yo creo que ellos también se han visto beneficiados con la paz que tenemos aquí. qué bueno, eso es sumamente importante. Recién mencionaste en dos oportunidades la palabra conflictos. En El Salvador, según tu experiencia, ¿cuál es la mayor fuente de conflictos en los condominios? La mayor fuente de conflictos es la convivencia. Acuérdate que nosotros estamos en un crecimiento de condominios increíble, entonces muchas personas no están acostumbradas a vivir en condominios y de repente tienen que llegar a vivir en su casa, pero respetando el derecho y la paz del vecino. Claro. Entonces muchas veces llegan con costumbres, sus mascotas, el ruido, y entonces las normas de convivencia se han vuelto un reto para los administradores en esta zona, porque muchos administradores no se meten, pero sin embargo nosotros aquí en El Salvador, como te dije, este negocio cuando surgió ahí en la primera década de este siglo o en la última década del siglo anterior, la gente no entendía, o sea, no entendía, o sea, y nos buscaban para todo, para todo, para todo. Teníamos que resolver todo tipo de problemas. Entonces, en ese tipo de problemas, pues el que más nos centramos es en la convivencia. Yo creo que en una reunión condominal, nosotros trataríamos un 60% de la reunión en más convivencia que ver los estados financieros, que ver la memoria de labores. Más que todo es resolver problemas de convivencia. Muchos condominios ya han madurado porque tienen ya más de 20 años de ser condominios, pero los nuevos condominios sí es una gran prueba porque se muda mucha gente que ya no quiere vivir a la orilla de la calle, pues, y quiere vivir en un condominio privado, entonces ahí se viene el conflicto. Y igual en Eh, Honduras también, Honduras es En igual. Honduras te iba a preguntar eso, entonces, ¿es parecido? ¿Que son los mismos problemas? Sí, son los mismos problemas, las personas vienen, eh, en Honduras también se da que a veces vienen de casas muy grandes y mudan a un apartamento, se mudan a una casa más pequeña, pero en un condominio más bonito, más seguro. Y entonces ese cambio de no hacer lo que yo quiera a comportarme de una forma más adecuada al condominio, pues causa cierto problema y dificultad al administrador. Acuérdate que la ley no nos respalda mucho en aspectos condominales, más que todo en el aspecto de convivencia, porque si hay consecuencias para un cobro, hay consecuencias, algo que se salga de la ley, pero que el ruido, pues nos tenemos que ir mucho a las leyes municipales para calmar esos ruidos. Ah, Pero ya para ese entonces la queja es galopante, pues. claro. Sí, O porque sea, hay usted, municipalidades que nos permiten ruido hasta las 12 de la medianoche, pero tú no puedes estar con un vecino que todos los días acostándote a las 12 de la noche. claro, ¿Me explico? claro que sí, igual molesta y bastante. Eh, Bastante. ¿Cuál es el conflicto más complicado que te has visto enfrentado? Mira, tenemos conflictos externos y conflictos internos. Cuando yo llamo un conflicto externo es cuando una organización gubernamental eh, demanda o hace algo en contra del condominio sin tener la razón. Te voy a dar un ejemplo. En nuestros países venimos de ciertos gobiernos que ciertas zonas, países muy polarizados. Entonces, cuando están muy polarizados, no es lo mismo tú tener un edificio en una zona a donde el poder adquisitivo es menor a un lugar donde el poder adquisitivo es mayor. Claro. Entonces, se nos dio una vez un conflicto de que el agua antes solo se ponía un medidor en el edificio y se prorrateaba el agua y el mismo metro cúbico era para todo el edificio.
Y claro, entonces tú cobrabas, la organización te llegaba a cobrar, la institución gubernamental solo te cobraba el macro medidor y tú cobrabas los medidores aparte, como administrador, tú cobrabas los demás medidores. Sin claro, embargo, cuando cambia el gobierno, viene un gobierno y dice el que más consuma va a pagar más. Entonces el macro medidor pagaba la cuota máxima y tenías que cobrársela a todos. Entonces tuvimos que entrar en un proceso de individualización que nosotros lideramos, inclusive lideramos y tuvimos que ir a esa institución y le llevamos como 20 condominios para hacer el trámite. La cosa es que cuando ellos quitaban el macromedidor o lo tapaban y se individualizaba, seguían cobrando el macromedidor. ah, Entonces nos hacían un cobro paralelo duplicado. claro, Entonces llegaron cuentas de $17,000, $20,000, $30,000. Entonces hubo un juicio ahí muy largo que gracias a Dios llegó a un final acuerdo, pero sí fue complicado, complicado, porque como el gobierno era un poco populista, entonces el condominio estaba en una zona privilegiada, entonces, no, hombre, ya hay dinero, páguenlo, y nos querían cortar el agua todas las semanas, entonces, oh, claro, bien de castigo. O sea, a mí, en lo personal, me quitó un 60% de mi tiempo estar ahí pendiente de que no nos quitaran el agua, y así pasamos como 2 años. Ese es un conflicto externo que ni modo, hubo que manejarlo porque éramos los claro, administradores. Entre los conflictos internos, el conflicto interno que se nos da más es porque tú sabes que nuestras juntas directivas son multidisciplinarias y cuando por primera vez van a tener un condominio, todos quieren analizar desde su punto de vista muchas cosas. Entonces, vuelven una parálisis por análisis y no toman decisiones. claro, Entonces, y a veces cuando toman decisiones muy en base a su empresa, nosotros tenemos que decirle, mire, nosotros no estamos de acuerdo, pero que quede en acta que la administración no está de acuerdo en esta opinión, pero ustedes lo van a hacer. Porque ya a la hora de la asamblea ya nos ha tocado asambleas que le dan golpes de estado, se puede decir, o sea, se sube toda la mm, asamblea y los quitan a todos de tajo y entran todos los que los odiaban a ellos. Entonces, tú sabes que cuando odian una junta directiva, odian al administrador porque sos el vocero de ellos. claro, Entonces nos han dado conflictos bien graves de cambiar la percepción porque no es culpa nuestra, sino que fue por las pocas decisiones que se tomaron teniendo las soluciones. claro, Entonces muchas veces yo le digo a muchos que aquí no es que nosotros seamos parientes de ellos, pero somos una tercera persona que tratamos de recomendar lo mejor, pero mucha gente no cree. así es, Somos especialistas, somos expertos, tenemos más de 12 años en esto, pero sin embargo hay alguien que sabe más que nosotros, que es nuestro cliente a veces. Entonces, siempre, esa toma de decisiones de una junta directiva nueva es lo más complicado para nosotros. De ahí ya no, todo se puede manejar, todo se puede persuadir y los resultados hablan. claro. Sí, Bueno, esto pasa también en todos los demás países, tú lo sabes porque has estado en varios congresos internacionales donde se ha comentado este tipo de cosas. Referente a las asambleas que tú acabas de señalar, la ley, tanto de El Salvador como de Honduras, establecen un mínimo de asambleas que deban tener las comunidades al año o queda abierto a la necesidad de cada uno. no, sí, establecen una asamblea en los primeros 4 meses del año, Ah, ya, por ley, con 3 convocatorias y pueden haber las que se quieran extraordinarias. Esas sí pueden existir las claro. extraordinarias que se quieran, pero una asamblea ordinaria tiene que ser en los Y primeros es 4 meses. correcto. Y esa es donde el administrador rinde cuenta de su gestión, donde ve el asunto financiero también. Sí, ahí las agendas son lectura del acta de la sesión anterior, presentación de memoria de labores. En esta presentación de memoria de labores se presentan los estados financieros, los logros y mejoras, todo lo que se invirtió el año pasado en mejoras y todo eso. Y hay un dictamen de un auditor externo. Bueno, nosotros como no es obligación, Ah, ya. no es obligación, pero nosotros hemos puesto como norma con nuestros clientes que sí nos pongan un auditor externo, Es lo elegido mejor. por ellos, para que haya alguien externo que opine de nuestra buena gestión, pero no es ley en El Salvador, o sea, el Ah, que ya. quiere lo hace, no, no, pero nosotros lo tenemos por norma con Ok. nuestros clientes. ¿Y en Honduras? En Honduras también lo ponemos, es bastante similar, la asamblea es igual los primeros 4 meses,
y nosotros exigimos un auditor, pero es similar. Tienen su quórum, cada asamblea tiene su quórum, o sea, 50 más uno, 75 más uno en la primera convocatoria, Claro. sí, y hasta la segunda y hasta la tercera convocatoria. Ahora, la morosidad en los gastos comunes, ¿es muy alta? ¿Cómo la miden ustedes? ¿Y cómo solucionan los problemas? Es interesante porque cuando nos vimos en México, yo puse ese punto en la mesa, cuando nos reunimos y hablamos y discutimos de los problemas que teníamos, pues el problema de la morosidad en El Salvador y en Honduras, más que todo es no con las viviendas. Aquí se hacen muchos condominios, pero son lotificaciones, o sea que a ti te venden el lote en un condominio y tú haces la vivienda cuando quieras. Entonces, el condominio empieza sin ninguna vivienda y empiezan a crecer poco a poco hasta que se pobla la mayoría del condominio. Y hay unos en El Salvador que tienen años de no estar poblados. Entonces, nosotros tenemos condominios tenemos un condominio que el 70% está poblado y el otro 30% está en puros lotes, que lo compró un hermano lejano, lo dejó tirado, se fue. Cuando vamos al registro, ya el registro, ya la persona no existe, ya se murió, no lo hallamos, entonces como que no sabemos ni quién lo heredó. Entonces, la mora de esos lotes abandonados es exagerada, exageradamente alta, la ley no nos respalda, contratamos abogados, aquí no hay. En España parece que ya hay una empresa que se llama Hereda que está resolviendo eso, yo estoy en contacto con ellos, pero todavía no hemos resuelto muchos de esos casos. De ahí, el otro caso, pues, la morosidad, pues, se comporta entre un 5 y un 10% del pago del mes. Y hay edificios que no hay problema de mora, casi la Bueno, gente muy responsable. excelente. Pero hay restricciones. O sea, también la administración tiene que poner sus restricciones y afrontar esa mora y ahí se logra también la educación, pues. Claro que sí. Eso es muy importante, ¿ah? Porque es baja la morosidad. ¿Y en Honduras es algo parecido? ¿Cómo funciona allí? En Honduras también se tiene ese mismo problema con los lotes. Y en Honduras a veces hay ciertas ventajas porque aquí vaya, en Honduras pues muchos medidores y muchas cosas no han sido individualizadas, inclusive la energía eléctrica llega a un solo cobro al edificio y todo lo demás, el edificio tiene que cobrar la energía eléctrica a todas las casas o todos los apartamentos. Entonces en una asamblea se acuerda que el que no paga, pues se le corta la energía eléctrica y entonces ya Ah, con eso, ya con eso correcto. Ok. nadie Bueno, puede. sí, en No. Chile también se corta la energía eléctrica a los morosos. Así Ah, que que en El Salvador no puedes. En El Salvador no puedes en porque el contrato Honduras, es individual. no. En Honduras, mira, yo no sabía que existía otro país que cortara la luz. Así que, Entonces cortamos la energía eléctrica y Santas Pascuas. Ahí se arregla claro, todo. En El Salvador es un poco más complicado. perfecto. Ok. ¿La ley permite la aplicación de multas a los infractores a la ley de copropiedad o a las normas que tenga el condominio? El mismo reglamento establece sus multas. Ya. Son multas que van desde $50 hasta un salario mínimo del comercio. Entonces, el mismo reglamento lo establece, las multas y sanciones por no respetar el reglamento administrativo y sus anexos. Entonces, sí, la misma ley, pero cobrarla es complicada. O sea, irse a juicio a eso es complicado. No va Complicadísimo dentro de como los demás de las países. expensas comunes, sino que se tiene que cobrar de manera paralela. Se cobra de manera paralela hasta que hay reglamentos que ya lo incluyen en la cuota, en las expensas o en la cuota de mantenimiento, le llamamos aquí. Pero hay reglamentos que no y se tiene que cobrar paralelo y es complicado Ah, porque un y cobro claro, legal de eso es sí, larguísimo muy y es largo. muy larguísimo. Y además que hay que contratar a un abogado para hacer la demanda a Que través de los contratar a un tribunales. abogado, el abogado para que le interese tiene que ser ciertas cifras, pero si es una multa no le va a interesar. Entonces Claro, lo que hacemos es, ni modo, hacemos asambleas para modificar el reglamento y con eso pues incorporamos a la despensa y ya las restricciones que se hacen a la mora pues son las mismas que se hacen con la cuota de mantenimiento. ok. La misma Mm. pregunta para Honduras. ¿Cómo está ahí la situación con las multas?
Pues en Honduras es similar, pero la ley, así como tiene pocas restricciones, también es más fácil cambiarla a veces. Entonces internamente se cambia y se pone con la cuota de mantenimiento y le corta la luz y ahí tiene que pagar. Ah, Eso es un poco más fácil por esas restricciones de la luz, de la energía eléctrica. correcto. Ok. Ujú. Entonces se pueden aplicar multas y si la persona en Honduras no paga, se le corta la energía eléctrica porque es parte de la expensa. ¿Sí? Sí, sí, Ya. así es. Ok. Ahora, en general, en El Salvador, ¿cómo es el trato de los residentes, de los propietarios hacia el administrador? Mira, en general se podría decir que es mal el trato, el maltrato es despectivo, es como una exigencia de sus derechos y como que el administrador no quisiera, ellos a veces se tiene la presión como que el administrador no quisiera. Pero sí es malo el trato, es a veces irrespetuoso, denigrante, eh, eh, pero sin embargo nosotros entendemos, muchos me dicen que por eso el negocio no funciona, no le gusta, pero nosotros entendemos que las personas tratan de buscar un estilo de vida y, no y esperan que el administrador se los consiga. Y que haga Entonces los nosotros milagros. sí tratamos de que él obtenga la mayor satisfacción o el estilo de vida que busca, sin violentar la ley del condominio, entendiendo que es un condominio y sin violar el derecho a la paz que tienen los demás vecinos. Entonces, en base a eso, pues tratamos de encaminar a ese vecino, pero en ese encaminamiento, te trata súper mal, te denigra. Bueno, ya hemos tenido demandas por eso, en la dirección aquí hay una, en El Salvador está la DPC, que es la Dirección de Protección al Consumidor, entonces ya hemos tenido esos casos. Ah, Y por simplemente sentirse aislado o sentirse poco atendido. Pero ya. sí es mal, el trato en general es mal, en Ok. general es mal. Y en el caso de Honduras, ¿cómo es el trato de los residentes hacia el administrador? Fíjate que Honduras es malo, pero siento que es peor en El Salvador, porque las personas en Honduras son personas un poco más conformes, son personas, el país son personas más comprensivas. Entonces, a veces en un país que lleva mucho trámite, las cosas son más la tramitología es más larga, un poco más burocrática. Entonces, como que el hondureño se ha ido acostumbrando a eso y entiende las limitantes del administrador un poco más fácil. Aunque sí llega gritando y todo, ¿verdad? Pero es menos. La gente es un poco más comprensiva en Honduras. Mira, increíble, me parece muy buen ejemplo. Ahora, Ajá. en los edificios y en los condominios, ¿cómo se organizan para el aseo y para la vigilancia? ¿Tienen personal contratado directamente? ¿Cómo funciona ese servicio? Muy buena pregunta. Fíjate que aquí comenzó con solo el administrador y se tenía un servicio de limpieza aparte. La seguridad, en la mayoría de casos, la seguridad siempre ha sido independiente de la administración. O sea, los agentes de seguridad son agentes de seguridad armados, porque, pues sí, por los conflictos de guerra y la delincuencia, tú no puedes ver un guardia sin arma, desde escopeta hasta pistola, y la gente se siente bien de que asiste. Ah, ya, Entonces, esa empresa de seguridad siempre ha sido delegada, es tercerizada, no es parte de la administración, pero sin embargo es dirigida por la administración, claro. es guiada, las instrucciones, los protocolos, todo pasa por nosotros, nosotros les damos las instrucciones y todo, y hasta ciertas enseñanzas de servicio al cliente. En el caso de cuando empezaban las administraciones, pues la limpieza y otros servicios que se hacían en el condominio sí eran delegados con empresas de limpieza. Sin embargo, con el tiempo se ha visto que esas empresas de limpieza solo hacían labores con limitantes o con un estándar no adecuado a los condominios. Y te doy un ejemplo, o sea, no es lo mismo hacer la limpieza en un banco que hacer la limpieza en un condominio, o sea, no es Claro. lo mismo. Entonces, no se acoplaban, habían restricciones, entonces cuando uno les pedía algo, ellos decían, no, mire, que a mí que me lo diga mi jefe, porque yo trabajo para tal, y si no le gustaba, pues se iba a otro lado,
a donde no fuera como condominio. Entonces los empleados de ellos querían trabajar más en otros lados que en el condominio. Entonces las administraciones nos vimos obligados a incorporar ese servicio en nuestro quehacer diario. Y en nuestro caso, pues fíjate que es bien peculiar, nosotros a los personal de mantenimiento les llamamos mols. Les llamamos mols porque les decimos mantenimiento, orden y limpieza. Ah, O sea, el ya. mismo, el mismo que limpia da mantenimiento y ordena. Ah, O sea, si, perfecto. si yo desucio, yo limpio. Si yo desordeno, yo ordeno. Si yo ando por aquí, yo le doy mantenimiento. Entonces, nuestros empleados, si pueden cambiar un foco, ellos lo cambian. Si pueden Ya. pintar un poquito un área donde ellos están, pues la pintan. Y andan reparando en el camino, arreglan un grifo, lo que sea, ellos lo arreglan. Mantenimientos menores, ellos lo hacen. Entonces, le llevamos mantenimiento, orden y limpieza. Cuando nosotros hicimos este cambio, la eficiencia se triplicó, se cuadruplicó la eficiencia y mucho menos se acoplaban las otras empresas. Entonces, hemos visto una mayor satisfacción del cliente, el servicio es mucho mejor, cualquier emergencia que pase en un apartamento, nuestro personal, como es multidisciplinario, pues puede ingresar y ayudarles. Tipo, se está inundando, sabemos qué hacer. Se está, Ok, se está incendiando, sabemos qué hacer, todo eso. Sí, ok, sí, sí. pero ese servicio, ¿lo pagas tú como administrador o lo paga la comunidad, el condominio? Lo pago yo. La comunidad no paga ninguna prestación laboral ni nada. Todo es outsourcing. Hay comunidades que sí lo hacen, Ya, pero se les complica o son muy pequeños o son muy domésticos. ya, Pero nosotros pagamos todo. Nosotros absorbemos todo lo del personal. correcto. Ok. ¿Qué es lo que consideras como lo más negativo de administrar condominios, edificios o como se llamen, propiedad horizontal, etcétera? Creo que lo más negativo, pues, es la mala percepción de creer que uno es el enemigo o que uno quiere aprovecharse de ellos. Porque aquí se da como que a veces nos tratan como el enemigo y entonces se da que la junta directiva empieza a averiguar cómo hacer cosas independientemente y se cometen unos errores o unas burocracias terribles cuando nosotros ya tenemos más de 10 años de hacer esto, más de 12 años de hacer esto, entonces le decimos, mire, en las mejores prácticas ni a nivel mundial nadie lo hace así, pero nosotros aquí sí lo vamos a hacer así, me dice. Ah, Entonces, es como cuando a ti te contratan, o sea, te contratan para un puesto, saben que sos el mejor, te han entrevistado, has pasado el tamiz y todo, pero solo llegas a recibir órdenes y sabes que se van a equivocar. Entonces, nosotros ya nos ha tocado irnos de varios condominios porque les decimos, mire, yo aquí no le voy a dar ningún valor agregado, ustedes están en una curva de aprendizaje que ya llevan varios años y veo que no camina, entonces háganlo con su estilo y ni modo, pues entonces ya nos ha pasado, eso lo veo negativo, negativo. Yo creo que somos una profesión en la cual, no se nos da el lugar de la expertise que podemos dar y el valor agregado que le podemos dar a cualquier inmueble. Bueno, que yo creo que a muchos médicos les pasa eso también, ¿verdad? también, Pero, claro, claro que sí. sí. Ahora, para terminar y siendo positivo, ¿qué es lo que más te gusta de nuestra actividad? Mira, a mí lo que más me encanta es el agradecimiento. A mí me fascina, me apasiona cuando la gente agradece la labor que hacemos, el agradecimiento por la solución de los problemas que damos. Porque yo he viajado a congresos contigo y todo, pero he visto a nivel mundial administraciones muy limitadas. Solo administro las finanzas, estoy afuera de acá. Nosotros créeme que aquí les tratamos de resolver todo, porque nuestro lema y nuestra visión es conseguir el estilo de vida que ellos buscaron al invertir o al adquirir una propiedad en nuestro condominio. Entonces, cuando los veo contentos, veo alegres, que nos agradecen, gracias a Dios que están ustedes aquí, qué bueno que resolvieron esto, y ellos ven que vamos resolviendo sus problemas, es una gran satisfacción para mí. Entonces, lo que más me agrada es el agradecimiento. Y aquí hemos hablado de casos malos, de maltratos, pero yo creo que son la minoría, porque si nosotros nos quedáramos por lo malo, no nos dedicaríamos a esto. A mí me pasa con mis socios, yo tengo socios en Honduras y acá, y a veces lo que les queda en la mente es la última opinión, tal vez el último, has hablado con 10 clientes, 9 te han agradecido y el décimo Mm, habló despectivamente de ti, te insultó, y entonces te dice, hey.
es que aquí no nos aprecian, pero mira, de los 10 9 nos felicitaron. Y solo el décimo hay que tratarlo con pinza, pues, o el décimo hay que tratarlo un poco más despacio, o hay que ver el lado porque todavía no hemos entendido qué es lo que él desea para encontrar ese estilo. Entonces, esa visión nos ha ayudado mucho y creo que aquí hemos hablado, pero de las minorías, pues hemos hablado de casos duros, difíciles, pero no es la gran mayoría. Mucha gente sí está agradecida con nosotros. Perfecto. Ok, me queda claro. Lemuel Flores, administrador de propiedad horizontal, de condominios, de consorcios, eh, de El Salvador y también de Honduras. Quiero darte las gracias, Lemuel, por habernos acompañado el día de hoy. Antes de terminar el programa, quisiera pedirte el gran favor que te dirijas a nuestros auditores, a quienes ven este programa, que son colegas desde todas partes del mundo, y les dé el mensaje que tú estimes conveniente. Bueno, qué gusto que tener tantos colegas en el mundo y yo los felicito porque así como me apasiona a mí, pues creo que ustedes no son la diferencia y los felicito porque esta es una labor que sigue ganando adeptos a nivel mundial gracias a ustedes, a los buenos ejemplos y gracias a que ustedes le han dado la importancia a esta labor tan encomiable que es entrar en las viviendas de las personas, mejorar el estilo de vida de ellos. Y yo conozco a muchos de ustedes y nos da risa cuando hablamos de lo que pasamos juntos, pero ustedes están haciendo la diferencia en las comunidades y nosotros estamos siguiendo el ejemplo de muchos de ustedes y hemos tenido éxito aquí. Yo le mando saludos a muchos que están por el mundo y le doy gracias a Aníbal, que es una gran persona, un gran profesional. Eh, Muchos queremos ser como él, pues, en muchos aspectos. Y gracias a ustedes. Y los felicito a todos. Sigan adelante, sigan con ánimo, que esto va creciendo, nunca va a retroceder, va a crecer cada vez más. Gracias, Perfecto. Aníbal. Muchas gracias. Esta conversación, estimados amigos y colegas, la están viendo todo en YouTube y le agradeceríamos que allí le pongan me gusta si les pareció lo que conversamos con Lemuel y también se suscriban a nuestro canal para que les avisemos cada vez que subamos algún contenido que pueda ser del interés de cada uno de ustedes. Así que a ustedes también, estimados colegas y amigos, muchas gracias por acompañarnos, que les vaya a todos muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad cuando conversemos con algún otro administrador del mundo. Que estén todos muy bien. Chao. Gracias, chao.